Bueno, buenos días para todos. Es una muy linda convocatoria. Les agradezco mucho. Bueno, en realidad el cometido de esta presentación, si bien muchos de ustedes y los que se encuentran en sala venimos trabajando hace varios meses en lo que es el proyecto de enfermedades poco frecuentes, tiene como cometido de alguna manera compartirles y a todos aquellos funcionarios y compañeros que están en la operativa día a día y que tal vez no han formado parte de los talleres y de los equipos de trabajo en forma directa, darles a conocer en lo que venimos avanzando con este proyecto. El proyecto en realidad se inicia, tiene una línea conductora que surge del plan estratégico institucional, dentro de lo que es la excelencia en procesos para el objetivo optimizar la gestión de los beneficios económicos, sociales y de salud, procurando una amplia cobertura, sustentabilidad y suficiencia de los derechos de la seguridad social, es que dentro de este marco se define la creación del proyecto de enfermedades poco frecuentes. De alguna manera lo que se establece como componente o indicador estratégico para el cumplimiento de esto es justamente es poder ser designados como centro de referencia nacional, y esto dentro de la meta se prevé que pueda ser cumplido o implementado dentro de lo que es el periodo 2021-2024. Los centros de referencia nacional en realidad tienen un marco normativo, un marco de ley que no existía hace unos años atrás, que es surge en octubre del 2019, y es en el marco de esta ley y su decreto reglamentario que nos proponemos de alguna manera transcurrir en lo que es el diseño de un centro de enfermedades poco frecuentes. De esta manera, en el mes de marzo del 2022 fuimos convocados desde la Gerencia de Administración, justamente porque esto viene de una planificación estratégica, para la revisión y el aporte y sugerencias tanto del doctor Elbardín, de la doctora Ana Papuy, que tengo que mencionar que desde el inicio ha participado con nosotros en forma directa y firme en todo lo que implica, que es un trabajo muy intenso, y a mí para de alguna manera dar lectura, revisar y hacer algunos aportes en lo que de alguna manera era un borrador muy bueno de lo que podría ser el llamado una consultoría externa para el acompañamiento en el diseño de este futuro centro de enfermedades poco frecuentes. La justificación de hacer ese llamado a una consultoría es porque se define que hay que avanzar en lo que es la consolidación del actual CRENA de SER como un centro de enfermedades poco frecuentes, según lo que estaba consignado en el plan estratégico. Esta presentación en realidad tiene como tres pilares o tres ejes. Uno es cómo de alguna manera transcurre la consultoría y cuáles son las fases que implica la compra de servicios de esta consultoría externa, cuál ha sido la primera fase cumplida, que implicaba el diagnóstico de situación, y cuáles son los aportes de oportunidades de mejoras y de fortalezas que ya están identificadas. Estamos dando comienzo seguramente la semana que viene a lo que implica el contenido de la fase 2. Paralelamente se redactó el documento de lo que es el Centro de Referencia de Enfermedades Poco Frecuentes en función a un intensísimo trabajo y múltiples definiciones, el cual ya fue presentado al Ministerio de Salud Pública, y bueno, y en eso estamos. Una vez definida, como decía allí, en el 27 de abril del 2022 por la resolución del directorio 1139, es que se resuelve adjudicar al Instituto de Efectividad Clínica, que es un instituto de amplia trayectoria en todo lo que tiene que ver evaluación de tecnologías sanitarias, capacitación en políticas de salud, lo que es el servicio de consultoría técnico-administrativa para la implementación de este centro de referencia, lo que es el plan de atención sanitaria de enfermedades poco frecuentes y anomalías congénitas.
Dentro del IEX, como ustedes sabrán, tiene varias unidades. El IEX es el que engloba de alguna manera distintas capacidades, distintos profesionales con cometidos distintos, tiene un área académica muy fuerte, tiene un área de evaluación de tecnologías con una trayectoria enorme, y es el CIPS, que no me quiero equivocar, ese es el Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud, puntualmente en esta instancia representados por el doctor Adolfo Rubinstein y la doctora Analía López, los que toman de primera mano la conducción de esta consultoría. La fase 1, a modo general, implicaba, sí, porque ya de alguna manera terminó, el diagnóstico de situación basal y los desafíos y las oportunidades para la implementación de lo que son las líneas de acción para diseñar e implementar lo que es el centro de referencia. La fase 2 es el diseño, el desarrollo del plan y las propuestas de mejoras que de allí surgen. Y la fase 3 es el apoyo al plan de implementación de la red de servicios. La primera fase estaba prevista y se cumplió que tuviese una duración de 4 meses. Se atrasó un poquito lo que era el inicio, que estaba pensado para abril, pero como vieron la RD recién surgió en abril, entonces eso desfasó un poquito el inicio, pero en realidad lo que tiene que ver a los 4 meses que debería haber implicado la fase 1 se cumplió. Transcurrió entre mediados de junio y el documento final tenía fecha de entrega el 30 de septiembre y eso sucedió así. La fase 2 en realidad ya comenzó porque la fecha formal de comienzo es cuando el BPS acepta el producto de alguna manera de la fase 1, el diagnóstico de situación. Nosotros tuvimos que, de alguna manera valorar que el entregable cumplía con lo que estaba allí dentro de los objetivos de esa fase, y fue el 8 de noviembre, o sea que ya está corriendo el periodo de la segunda fase, que debería estar pronta para alrededor del 30 de mayo del 2023. La fase 3 está planificada que tenga un desarrollo de 10 meses, y al inicio de esta consultoría estaba pensada una fase 4 que tendría una duración de 1 año, que implicaba la evaluación y el monitoreo de todo aquello que de alguna manera se logró implantar, diseñar y estaría transcurriendo, con una auditoría de post-implementación, pero de alguna manera se decidió, se dejó la puerta abierta de que eso en el transcurso del cumplimiento de las distintas etapas podría ser algo posible, pero de momento no está como un requisito de la consultoría la fase 4. O sea, y además habría que conseguir financiamiento para la misma también. No los quiero abrumar, pero dentro de la fase 1, los cometidos o lo que estaba previsto realizar era una línea de base sobre las capacidades actuales con las que cuenta el BPS, un diagnóstico de la red de servicios de salud, tanto de los IMAES, de mutualistas, de Montevideo, del interior, la red de servicios nacionales. Determinar la disponibilidad de prestaciones en los efectores del país, identificar y proponer prioridades de acción, identificar las fuentes de financiamiento de las prestaciones y elaborar el diagnóstico estratégico de la situación actual. Acá hay un par de puntos que necesitan algún comentario. En una diapo que viene a posterior, en realidad, si bien la consultoría IEX tiene operativamente el desarrollo de este centro de referencia que involucra directamente al EPS, como decía el presidente, no podemos estar aislados y no tener un vínculo y compartir lo que es la estrategia con el Ministerio de Salud Pública, con el Fondo Nacional de Recursos, y en este caso además tenemos de alguna manera el seguimiento de la Agencia de Monitoreo y Políticas Públicas, que de alguna manera también nos están acompañando en este proceso. Entonces, lo que es la disponibilidad de efectores del país y la red de servicios de salud, si bien desde el BPS podemos llegar a dar una idea al IEX de lo que hay a nivel país, creemos que es responsabilidad casi directa del Ministerio de Salud Pública, que es el que centraliza la información, en realidad lo que hay implantado y funcionando en el país. Uno lo sabe, pero en la formalidad correspondería a la rectoría
proporcionar información. Entonces, en ese sentido, con esos aspectos quedaron un poco carentes en lo que fue el diagnóstico de situación. Y por otro, las fuentes de financiamiento, bueno, es algo que seguramente va a tener mucho análisis y muchas definiciones, uno puede llegar a pensar, pero lo que está previsto es que este futuro centro tenga recursos asignados directo en función al costo por patología, que es un poco lo que viene ahora. En ese sentido, está todavía un poquito para desarrollar de dónde saldrían las fuentes de financiamiento para el fondo, formalmente, por más que uno tenga alguna idea. La fase 2, que es lo que estaría para comenzar, bueno, formalmente ya inició, es el desarrollo del plan detallado de mejoras de implementación del centro de referencia, definir el cronograma para las diferentes fases, promover los servicios de apoyo para la formulación de un marco normativo, identificar la estructura de soporte institucional necesarias para las siguientes fases. Aquí un poco lo que surge también del diagnóstico de situación, que es bastante importante y que nos va a llevar en esta segunda fase un trabajo intenso, tiene que ver con la normativa interna, que creo que de alguna manera en diferentes momentos se visualiza que el personal de salud y los servicios asistenciales tienen determinadas características que no acompañan o no son del todo contempladas por lo que es la reglamentación que hoy tiene el BPS en cuanto a presencialidad, horarios, licencias, participación de congresos, reglamento interno. Entonces, una de las propuestas de recomendaciones es poner a revisión todo lo que es la normativa en relación a eso, que tal vez se hace necesario pensar en forma paralela en una especie de reglamento teniendo en cuenta o contemplando determinadas particularidades que sea específica del área de salud. Y lo otro que se hace necesario, si bien contamos con un organigrama que ha tenido alguna modificación bastante reciente, seguramente surja la necesidad de revisar nuevamente el organigrama del área asistencial. Bueno, y la fase 3 es brindar el apoyo para la implementación de los programas, los procesos y las estructuras que fueron diseñadas e implementar el sistema de referencia y contrarreferencia definido para el plan de mejora e implementación. Esto es muy importante, surge después de que una de las cuestiones a reforzar es la comunicación con los distintos efectores de salud. Hoy por hoy, en forma permanente, vivimos una demanda bastante intensa de que cualquier chiquito que nace en cualquier lugar del territorio del Uruguay, por cualquier malformación o por cualquier defecto, es directamente derivado al Banco de Previsión Social sin de alguna manera tener o contemplar la normativa que le da el derecho, y muchas veces no es todas las malformaciones, sino las que de alguna manera están definidas hoy por hoy en el centro y las que vienen a futuro que también ya están identificadas. Sí. Voy a interrumpir un momento para recalcar un aspecto que mencionó recién Ana, y es el tema del financiamiento. Me tomo el atrevimiento porque sé que este tema era un tema que creaba mucha expectativa en los funcionarios de la gerencia de salud, porque se sabía, como dijo Ana al principio, que estamos trabajando en este proyecto, pero muchos funcionarios de los casi 700 que trabajan no tenían mucha idea. Hasta ahora el área asistencial, en la parte de salud, ha tenido partidas ilimitadas de gastos. Esto implica que, y felizmente, se podía gastar sin tener un tope, o sea, en cuanto a medicamentos, procedimientos, atención de la salud. Es algo bastante atípico, incluso le llamó mucho la atención al IEC esto. Como nosotros contábamos con ese régimen de gastos ilimitados. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Recursos no trabaja así, y bueno, ellos, la idea es que si nos convertimos, si el CRENADESAR se convierte en centro de referencia, va a tener, al igual que el fondo, un presupuesto. Por lo tanto, es muy importante la actividad que está llevando a la Gerencia de Planificación, que está costeando. Las patologías y malformaciones que se definieron van a quedar en el centro. No todo lo que hoy se atiende en el CRENADESAR va a ser atendido en este futuro centro si es que el comité decide
que cumplimos los requisitos. Esto es lo primero. No vamos a dejar atender al resto, obviamente, pero sí vamos a tener algunos de nuestros pacientes siendo atendidos en este centro con un presupuesto. El resto continuará de la manera en que venimos atendiéndolos y bueno, será parte de las decisiones a tomar por el directorio el cómo. Otro tema importante también es que tendremos que reformular ese centro, si es que nos designan, para tener bien claro qué equipos diferenciar, no como ahora, digo, los que son de salud saben que tenemos a todos en una OASIS 18 que engloba todo y que no nos permite de repente tener demasiados datos estadísticos. Así que vamos a tener que prolijar la casa, planificar mejor, tener bien diferenciado qué patologías, malformaciones atendemos por equipo, capaz que tendremos que diseñar el sistema informático, digo, hacer algunos ajustes a cómo lo venimos llevando, que se refleje todo esto un poco porque tenemos que hacer un buen uso de los recursos, pero también porque estadísticamente tenemos que poder obtener datos que hoy no podemos obtener de los sistemas. Así que bueno, el desafío es por ahí también tenemos que irlo pensando. Gracias. Bueno, continuando con lo que es la consultoría, dentro de las actividades preparatorias de, bueno, cómo vamos a trabajar en esto, es que se constituyeron 2 comités en forma paralela. Un comité que se designó como directivo, que en realidad es como la cúpula más estratégica, de donde de alguna manera baja alguna línea del cómo y definiciones que uno después los baja en forma más operativa, que en ambos comités los representantes son de la Agencia de Monitoreo de Políticas Públicas, del Ministerio, del Fondo, del EPS y del IEX, tanto en el comité directivo como en el comité ejecutivo. Y es así que se realiza un cronograma y una agenda de actividades que involucraban presencialidad de Rubinstein y Analía aquí con nosotros para trabajar en forma directa, Zooms de reuniones al principio semanales y luego quincenales, porque al principio eran más frecuentes porque todo lo que es el pedido de información, de estadísticas, de venta de servicios, de proveedores externos, la actividad de estudios contratados, de consultas, esto fue todo muy intenso, entonces la frecuencia de las reuniones exigía que fuera más acotada. Después se espació un poquito, porque uno con la información que tiene empieza como a ponerle pienso y hacer el análisis. Y en realidad en la metodología de lo que ha sido el diagnóstico de la fase 1 se establecieron el trabajo en 5 componentes. Como les decía, las visitas presenciales aquí, y el lugar de trabajo fue aquí mismo en este centro, con lo que es la estrategia PDIA, que en realidad es una estrategia que trajo el doctor Rubinstein, que viene de la Universidad de Harvard, que un poco lo que trata es un enfoque de aprender haciendo, que tiene 4 principios, con soluciones locales para problemas locales. No voy a entrar en eso porque es un curso de un año entero, más o menos lo que implica la estrategia de trabajo, pero lo que sí se nos solicitó directamente es que estos talleres tenían que ser conformados por personas que estuvieran en la actividad diaria, que conocieran de alguna manera en la globalidad los servicios, y que fueran capaces de interactuar. Y es así que seleccionamos unas 20 personas del área asistencial, del área de gestión de control y administración, porque no se olviden que toda la parte de lo que es compras, convocatoria de estajistas, vínculo con acreedores, está del lado del doctor Elberdín, entonces se hace necesario esa complementación. Y también de control y desarrollo con todo lo que ha sido un poco la estadística de consultas, de agenda y revisión de todo lo que pueda llegar a salir de los sistemas informáticos. Si bien acá también tuvo mucho que ver el área de registros médicos, que tenían durante mucho tiempo registros propios que han sido sumamente valiosos para poder identificar dentro de los grupos o equipos que hoy por hoy funcionan en el CRENADESER, los 6 que ya conocemos, identificar los pacientes, la fecha de la última consulta,
las demandas, la última actuación. De ahí de alguna manera también tuvimos que depurar de alguna manera esa base de datos para poder definir en un periodo de tiempo que fue del 2019 al 2022, julio del 2022, cuál una población objetivo para el análisis, porque no se puede tomar todo el universo. Bueno, los talleres fueron una vez por mes, junio, julio, agosto, septiembre, además de las visitas in situ en los servicios, las entrevistas presenciales fundamentalmente con los gerentes. En forma paralela se conformó un grupo que implicaba el análisis de recursos humanos y los recursos tecnológicos instalados en las distintas unidades. Por otro lado, se realizó el análisis de cobertura y la capacidad prestacional. Aquí, como les decía, es sumamente importante toda la parte de la gestión del área del doctor Elberdín, que es el que tiene por cada orden de trabajo, que nosotros llamamos OTE, todo lo que es nuestra demanda de compra, proveedores tercerizados, de análisis, de estudios de imagenología, de estudios genéticos, de consultas que no tenemos, en fin. Otro grupo, todo esto es en forma paralela, que implicó el análisis de la legislación. Aquí tuvo una participación bastante importante el Fondo Nacional de Recursos también, tanto de lo que aplica directamente hoy por hoy al área asistencial del BPS, como al ser un área de salud, la legislación externa que también nos aplica, leyes ministeriales, decretos y ordenanzas. Y por otro lado, el IEX en forma paralela, como yo les decía, dentro del área que ellos tienen de evaluación de tecnologías sanitarias, lo que hizo fue una revisión y un informe de respuesta rápida, que ellos le llaman, con la metodología de evaluación de tecnologías sanitarias para buscar la mejor evidencia a nivel mundial de lo que hoy existe como centros de enfermedades poco frecuentes y ver de alguna manera qué se brinda, cómo trabajan en el marco del sistema de salud, cómo se insertan y demás, y allí también forma parte del diagnóstico de situación el informe de respuesta rápida, que es muy valioso. No les voy a redactar ni a mostrar todo lo que implicó, lo que contiene el diagnóstico, pero sí a destacar las fortalezas que ellos identificaron de lo que es hoy el CRENADESER, que es que tenemos múltiples prestaciones especializadas en las patologías poco frecuentes y anomalías congénitas que no son brindadas por otros prestadores y que no están incluidas en el Plan Integral de Atención a la Salud, que sí somos referentes nacionales en prácticamente los 6 grupos de patologías que están definidos hoy, que el recurso humano es extremadamente especializado en alguna de las patologías que tratamos, la calidad humana de la asistencia y la preocupación por el paciente, el gerenciamiento de las unidades es destacable y la confianza generada en el paciente hacia el equipo del profesional también es otra fortaleza. Como oportunidades de mejoras, y que son unas cuantas, en forma resumida, porque ellos en realidad lo que hicieron es el análisis por unidad, o sea, oportunidades de mejora de la unidad ambulatoria, oportunidades de mejora de la unidad de internación, oportunidades de mejora de MFP y oportunidades de mejora del laboratorio, porque ahora les voy a hablar del alcance del proyecto que involucra las 4 unidades que hoy tenemos dentro del CRENADESER. Como oportunidades de mejora, bueno, ya es por todos conocidos que tenemos un gran volumen de profesionales, administrativos y técnicos que hoy por hoy no tienen reemplazo identificado por su experticia técnica. Es muy difícil a nivel de país encontrar esos perfiles para poder ser reemplazados, que tiene que ver con lo que viene a continuación, que es la falta de recursos humanos en el país, con un enfoque de enfermedades poco frecuentes. El recambio de recursos humanos es dificultoso y está condicionado a las vacantes, por lo tanto hay posiciones claves dentro de la atención especializada que son cubiertas con destajistas. No hay un estímulo a la formación continua, los convenios con las entidades formadoras, la academia, son escasos, hay casi nula producción científica a nivel institucional, esto es muy importante, está dentro de la ley de centros de referencia y es algo en lo que nos tenemos que poner a trabajar, hay mucho para generar, mucha información concentrada en lo que hace nuestra atención, que hay que mostrarla al mundo. No hay priorización, jerarquización ni desarrollo de la docencia ni de investigación.
Las normas y los procedimientos que rigen al área asistencial, si bien existen, no están del todo adaptadas a las necesidades de las prestaciones, contrataciones o adquisiciones del área asistencial. No hay una definición taxativa de las condiciones a tratar ni un paquete de prestaciones explícito. Esto es bien importante porque es lo que voy a retomar a continuación. La escasa aplicación de los protocolos para la definición de las coberturas y la ausencia de procedimientos basados en la evidencia para la incorporación de nuevas tecnologías, que en este punto tuvimos, algunos de los que estamos aquí presentes, hace un par de meses una entrevista a modo de conocernos y ver un poco cómo se va a venir trabajando con la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que es de creación muy reciente a nivel país, y seguramente se haga necesario entablar un convenio con esta agencia para no duplicar tareas en recursos y actividades que son extremadamente científico-técnicos y complejos. La búsqueda de la evidencia no es sencilla, lleva mucho tiempo y la aplicación de procedimientos muy estrictos que, bueno, si bien se aprende, ya hay gente que está trabajando en ello y la idea es nutrirnos de la agencia. Las recomendaciones. Las recomendaciones de alguna manera vienen en cuatro grupos, en 4 pilares. Uno tiene que ver con la atención y la cobertura, el otro con los procedimientos y las normativas, con lo que es la integración al Sistema Nacional Integrado de Salud del futuro centro y específicamente con la unidad de internación. Es un poco de lo que viene de las oportunidades de mejora, las recomendaciones. El primer punto, definir explícitamente las patologías a incluir, está en rojo y es con un fin que está en rojo, porque eso de alguna manera es lo que hemos podido trabajar en forma paralela para ser incluidas en el documento y el proyecto de centro de referencia que fue presentado al Ministerio de Salud. El IEX de alguna manera nos recomendó que si bien podemos seguir trabajando en lo que son los equipos de referencia, dentro de los equipos, cuando uno habla de errores innatos del metabolismo, tenemos que definir explícitamente qué errores innatos del metabolismo vamos a atender. Como ustedes saben, las patologías congénitas o los defectos genéticos a nivel mundial, la ORFANET establece que pueden haber en el mundo más de 7.000. El Uruguay, por su incidencia, seguramente tiene algunos miles, no los tiene todos, pero bueno, va a llegar un momento que hay un caso que nos toca por primera vez en el país, que nace ese chiquito con ese defecto que nunca vimos. Entonces, si bien se definió una lista taxativa de patologías a atender, no está escrito en piedra. Se tiene cierta flexibilidad y en la medida que esto se entre a aplicar y surjan nuevas patologías, uno podrá poner sobre la mesa el análisis y la incorporación o no de lo que implica, por la experticia de nuestros técnicos, porque los prestadores integrales no tienen la atención completa de lo que ese niño necesita, en fin, por lo que sea. Tal vez de estos 4 pilares también lo otro que preocupa, porque ha sido un elemento candente años atrás en la unidad de internación. Lo que yo les quiero transmitir para que no se pongan nerviosos es que la conclusión a la que llega el IEX es que no la unidad de internación como servicio ni lo que allí se brinda, sino la planta física hoy por hoy no brinda las garantías de seguridad y de calidad de atención para poder continuar en lo que hoy existe. Entonces, hay que pensar, todavía no hay nada definido, cuál va a ser el futuro de la atención en la modalidad de internación. Y hasta ahí, para que no se pongan nerviosos. Bueno, no. Hay que repensarlo, hay que buscar una mejora. La planta física hoy como, mirá, un comentario breve, por ejemplo. Hace unos meses atrás tuvimos una inspección del Ministerio de Salud Pública, que son habituales, que caen sin aviso, que es su modalidad de trabajo normal, a un área muy pequeña dentro de la unidad de internación, que es el centro de materiales. De allí surgen, por suerte, no muchas mejoras y recomendaciones, pero todas tienen que ver con la planta física.
que el aire, la extracción del aire de la sala, que el vinílico despegado, que el azulejo roto en la pared, que el mueble que le falta pintura. No cuestionaron los procesos, no cuestionaron los resultados, cuestionaron el edificio. Uno toma eso, ¿no? Y trata de dar respuesta, nos vinculamos con GAMS, Sector Arquitectura, van, hacen la visita, hacen un programa, lo que sale, y en función ahí lo que podemos llegar a mejorar. Pero eso es permanente. Siempre, de alguna manera, lo que está en tela de juicio es la estructura edilicia del sanatorio. Es así. No, para nada, para nada, para nada. Bueno, la consultoría, el diagnóstico de situación, las oportunidades, las fortalezas. La ley. Tenemos una ley que establece de alguna manera cómo nos tenemos que presentar si queremos ser centro de referencia. Tiene un decreto reglamentario y específicamente en su artículo 5 de alguna manera dice que todas aquellas entidades que soliciten ser designadas como centros o servicios de referencia deberán acreditar como mínimo estos factores que se listan acá. Y entre ellos es la voluntad explícita de la dirección de presentarse como centro, el conocimiento y la experiencia práctica documentada según estándares internacionales en el manejo de la patología que uno se va a presentar como ser centro de referencia, el contar con equipamiento, recursos humanos y materiales disponibles suficientes y actualizados, contar con un sistema de información que permite evaluar la calidad de los servicios prestados, capacidad y disposición para la formación de profesionales externos al centro o servicio sin perjuicio de la capacitación continua, garantizar la continuidad de la prestación del servicio incluyendo la prestación de un plan de contingencia y cumplir con los requerimientos específicos para cada patología. Es en función de lo que se establece en este artículo 5 que se armó el proyecto de referencia. Es dando respuesta a cada uno de estos literales que de alguna manera se le dio el contenido al proyecto que fue presentado en el Ministerio de Salud. ¿Cuál es el alcance, como les decía anteriormente? Que fue al principio una cosa que estuvo discutida. Bueno, a ver, vamos a seguir con UMFP, vamos a seguir con la UA, ¿qué vamos a dar? Bueno, el alcance que se definió de alguna manera es, si bien ahora en un futuro nos vamos a tener que acostumbrar a hablar de patologías, de alguna manera se establecen, se siguen manteniendo los equipos de referencia, fibrosis quística, aquello que teníamos como una gran bolsa, que había cientos de niños allí, que era el equipo de enfermedades raras, de alguna manera se reagruparon en distintos grupos y lo que se decidió mantener y ser centros de atención es en las distrofias neuromusculares, la atrofia medular espinal, las ataxias, las epilepsias de difícil control y otras cromosomopatías. Estas estaban dentro de lo que era el antiguo equipo de enfermedades raras. Los errores innatos del metabolismo, y hay una lista taxativa de qué errores innatos del metabolismo. Los defectos del primer arco branquial, que en el 90% o más estamos hablando de fisura labio-alveolo-palatina en todas sus presentaciones, parcial, completa, unilateral, bilateral, submucosa y todas las que hay. Algunas malformaciones de lo que son el oído interno, medio y externo, pabellón auricular y nariz. Y defectos del tubo neural, también en un 98% estamos hablando de mielomeningocele. No hay una entrada de múltiples patologías a ser atendidas en este nuevo centro. Son estas. Como dijo Ana, habrá un protocolo de ingresar nuevas o dar bajas algunas, pero no van a haber en principio más que estas, que son donde tenemos la expertise. Y eso me parece que es una de las cosas que podía ser interesante o que podía llamarles la atención a todos los funcionarios. ¿Con qué nos vamos a quedar en este nuevo centro? Y este es un concepto que cambia la mentalidad, me parece, también de los funcionarios que trabajan en la unidad de atención ambulatoria, sobre todo que van a tener que tener claro los del equipo de recepción. No, vamos a ver al final, así redondeo.
Bueno, dentro de la pesquisa neonatal, que estamos hablando de la unidad de medicina embriofetal y perinatal, mantener con lo que es el screening de las tres trisomías más frecuentes, que es lo que se viene realizando, la 13, la 18 y 21. Acá en realidad lo que habría que definir en forma estratégica es de alguna manera blanquear el alcance universal a todas las mujeres embarazadas, que hoy por hoy no es así. Y bueno, y de alguna manera todo lo que es el asesoramiento desde el punto de vista genético y la posibilidad de darle a aquellas mujeres embarazadas que obtienen un riesgo mediano o alto, profundizar en el diagnóstico mediante alguna técnica invasiva por punción de líquido amniótico, vellosidad cordial, para llegar a un diagnóstico genético más preciso. Y dentro de lo que es el laboratorio de pesquisa neonatal, que es de alguna manera el servicio que tiene más ordenadito, lo que hace, lo que brinda, y de alguna manera está todo respaldado a través de ordenanzas y decretos ministeriales. Continuar con las 5 obligatorias, que son la pesquisa del hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fenilcetonuria, la fibrosis quística y la EMCAD. Puse aparte y separado ahí abajo las hemoglobinopatías y las deficiencias de la biotinidasa. En el mes de junio de este año recibimos una nota del Director General de la Salud que manifiesta, nosotros venimos con la realización de la pesquisa de hemoglobinopatías en un plan piloto que tiene casi una década, corregime Ceci, pero más o menos así, cumple 10 años, y de alguna manera sería transparentar y de alguna manera formalizar el ingreso, porque hace 10 años lo venimos pesquisando. Exacto. Y la deficiencia de la biotinidasa, que es algo nuevo, que implica seguramente la compra de algún reactivo que hoy por hoy no manejamos, tal vez algún equipo, bueno, horas de recursos humanos. Lo que nos pasa con esto es que si bien tenemos una nota, nos está faltando la formalización del ministerio en ordenanza, decreto o lo que sea para arrancar. Ceci ha hecho el trabajo del costeo de lo que sería la inclusión, sobre todo de la biotinidasa, que hoy por hoy es lo que nos estaría haciendo. Y puse AME y puse un signo de interrogación, también es algo muy interesante que les quería compartir. Recibimos en realidad desde Presidencia una nota que nos bajan un poco en opinión y en búsqueda de información técnica, porque hay una solicitud de la Asociación de AME para que la misma sea incluida dentro de la pesquisa neonatal. En forma muy breve, cuando surge el financiamiento del Fondo Nacional de Recursos al tratamiento de los chiquitos portadores, bueno, chiquitos y adultos portadores de AME, que fue en el mes de septiembre de este año, la cobertura del fondo implica que pueden ser beneficiarios del tratamiento aquellos niños que son o bebés o menores de 6 meses, que donde uno todavía puede no tener un diagnóstico asintomático. ¿Cómo podemos nosotros llegar a tener un diagnóstico de un bebé sin síntomas si no es por la pesquisa? Porque hasta que no manifiesta los síntomas no podemos llegar a pensar que pueda tener un AME. Entonces, un poco atando una cosa con la otra, es que hay una propuesta que hay que pensarla, que si también ya tiene el estudio de costo de cuánto saldría incorporar esto a la pesquisa a futuro. Es algo que está ahí como en carpeta. Habría que ver. Bueno, y acá, una vez que uno presenta al Ministerio la propuesta del centro de referencia, se hace necesaria en forma inmediata saber, bueno, cuánto nos sale la atención de cada niño portador de las patologías que definimos ser centro de atención. Y acá es donde cobra una relevancia importante, y de lo cual estamos extremadamente agradecidos, la gerencia de planificación, porque es la que ha tenido de alguna manera la responsabilidad de realizar, si bien también con nuestras consultas constantes y con definiciones constantes, y lo que es la realización de los costos por patologías del centro de referencia. Las variables consideradas para el costeo, bueno, son las consultas ambulatorias, que fundamentalmente lo que implica es todo lo que se gasta en recursos humanos, funcionarios de estas gistas suplentes en las consultas, la dispensación de medicamentos e insumos médicos,
que se entrega en forma directa desde las farmacias, como todo lo que es enviado mediante de lo que forma parte del tratamiento prolongado mediante el correo al domicilio del paciente, los que viven en el interior. No se incluyen acá los medicamentos de alto costo que son obtenidos a través de recursos de amparo. Se incluyeron todo lo que son gastos de cirugía en horarios de bloque quirúrgico, de lo que involucra al equipo quirúrgico, anestesista, cirujano, ayudante, instrumentista, circulante. Y se costeó obviamente por lo que es la categoría de la cirugía, que habitualmente se clasifican en 4, común, mayor, especializada, altamente especializada. Lo de la internación es un capítulo aparte, es lo que se hizo una especie de prorrateo que se toma un estudio previo, tiene toda su explicación, es casi que 2 páginas que hay que leer en forma concreta, que me voy un poco de tema. Los estudios y procedimientos de análisis clínicos, por supuesto, tanto el laboratorio propio que tenemos y las radiografías, las ecografías y todo lo que compramos afuera en proveedores externos, que es mucho. Se incluyeron también los tratamientos de rehabilitación y oxigenoterapia, fundamentalmente la oxigenoterapia porque es un recurso caro y nosotros tenemos los pacientes, fundamentalmente los portadores de fibrosis quística y algunos neuromusculares con oxígeno a domicilio en forma permanente o parcial, pero al cual le brindamos los balones, los concentradores, las mochilas para poder ir a la escuela y es una inversión importante. Todo lo que se entrega dentro de órtesis y prótesis y los gastos generales que se prorratean de lo que es UTO, Seantel, gastos municipales y todo lo demás. El estudio de costo lo que les puedo transmitir es que está prácticamente terminado, está en revisión. Como conceptos generales, lo que nos cuesta más caro es el paciente portador de fibrosis quística adulto, hoy por hoy. Si uno va a, de alguna manera, disgregar en esos componentes, en varios de los equipos lo más caro es la variable de medicamentos, en algunos otros la variable de procedimientos quirúrgicos, como puede ser el FLAP y consulta. Y bueno, para terminar, algunas definiciones a futuras que se hacen necesarias justamente a corto plazo y a mediano plazo, lo que mencionaba de la unidad de internación, porque en lo otro de alguna manera estamos trabajando y hace de alguna manera la toma de definiciones, cómo vamos a seguir también, porque forma parte integral de la atención, el ambulatorio y la internación. ¿Qué vamos a hacer a futuro con las OASIS 13, que hoy le seguimos atendiendo como tal, que tienen de alguna manera por definición una atención integral? ¿Y qué vamos a hacer con las OASIS 16, que son las atenciones complementarias de todo aquello que no brinda el Plan Integral de Atención a Salud y que los prestadores integrales no están obligados a otorgar, que de alguna manera el BPS financia, porque es una financiación básicamente. Acá lo que se lleva el mayor peso son estudios genéticos, porque la consulta genética y los estudios genéticos no están incluidos en el PIAS. Y todo lo que tiene que ver con órtesis y prótesis, indudablemente. Tiene que ver con órtesis y prótesis. Sillas de rueda, un montón de cosas. Que es múltiple. Por acá el redondeo. Agradecer a todo el equipo del área asistencial. Perdón, por todo este tiempo de trabajo que ha sido mucho y todo lo que se viene.